Bueno, muchas gracias por su asistencia a este segundo CIPAS del curso de Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Globales en el periodo 16-2 del año 2024. Yo hoy les voy a presentar unas diapositivas que elaboré sobre el simulador How the Market Works. Se traduce cómo funciona el mercado financiero, análisis fundamental y análisis técnico. También vamos a ver un video sobre cómo comprar y vender acciones en el simulador How the Market Works. ¿Listo? Bueno, entonces les pido el favor que me ayuden leyendo algunas de las diapositivas. Obviamente yo también estoy leyendo otras. Mm. ¿Me confirman, por favor, si la observan ampliada, la diapositiva de la portada? Por favor. Sí, Sí, señor. señor. Perfecto. Bueno, entonces vamos a observar allí. Este es nuestro segundo CIPAS del curso Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Globales. Vamos a ver el simulador How the Market Works, todo lo que tiene que ver con él. Un poco sobre análisis fundamental y análisis técnico. Bueno, How the Market Works. Entonces, How the Market Works o cómo funciona el mercado es un juego de mercado de valores gratuito que presenta clasificaciones y precios de acciones en tiempo real que permite a los usuarios aprender sobre los mercados de valores e invertir en acciones, ETFs, que son fondos cotizados en bolsa, bonos y fondos mutuos, entre otros instrumentos. ¿Qué es un tipo de orden? Bueno, cuando se desea comprar o vender una acción, por ejemplo, pues los precios siempre se mueven. El precio ahora podría ser muy diferente del precio mañana. La mayoría de los inversores se preocupan por comprar y vender acciones solo cuando tienen un precio determinado. Los diferentes tipos de órdenes son las diferentes instrucciones que le da a su corredor cuando realiza una operación sobre cómo actuar en función del precio de una acción, fondo mutuo, opción u otro instrumento financiero. ¿Qué significa poner una orden de mercado? Colocar una orden de mercado significa que desea comprar las acciones lo antes posible, al precio de mercado que sea. Por ejemplo, si quisiera comprar acciones de Google en este momento porque cree que el precio actual es el más bajo posible, ¿sí? Pues colocaría una orden de mercado para tratar de comprarla lo antes posible. Detalles de las órdenes de mercado de compra. Las órdenes de mercado son las que más utilizan la mayoría de los traders principiantes, pues el precio y y si uno quiere comprar o vender lo más cerca posible de ese precio. ¿Sí? Para eso no implica las órdenes de mercado. Sin embargo, aún necesita completar su pedido para que se realice. ¿Sí? El hecho de que desee, por ejemplo, comprar 50 acciones de una acción, perdón, de 50 acciones de una denominación, no significa que haya 50 personas dispuestas a vendérsela. Esto es especialmente cierto para las acciones de centavo, ¿sí? Porque hay acciones que valen 1, 2, 3, 4, 5 centavos que pueden cotizar solo un par de veces al día o menos. Pero un momentico, corrijo aquí algo que es el de la acción. Listo. Bueno, aquí, ¿qué observamos? La orden de límite de compra. Una orden limitada o orden límite de compra es cuando se desea comprar o vender algo, pero solo a un precio bueno, ¿sí? Llamativo. Se puede determinar previamente que es un buen precio, tanto de compra como de venta. Vamos a ver unos detalles de las órdenes limitadas. Cuando está comprando, el precio límite especifica el precio más alto que está dispuesto a pagar por esa acción, ¿sí? Límite. Em, Si su precio límite ya está por encima del precio actual, ¿sí? Se ejecuta, ¿sí? La orden y funciona como una orden de mercado.
O sea que se vende la prioridad está en venderse o comprarse lo más pronto posible, al precio que sea. Entonces, cuando está comprando, el precio límite especifica el precio más alto que está dispuesto a pagar por esa acción. Si su precio límite ya está por encima del precio actual, se ejecuta y funciona como una orden de mercado. Por ejemplo, suponga que hay una acción que desea comprar. Su precio actual es de $55. Desea comprarlo solo si el precio cae a 50 o menos, por lo que colocará una orden de límite de compra a $50. Su orden permanecerá abierta hasta que el precio caiga a $50 y se ejecutará. Para las órdenes de venta, funciona en la dirección opuesta. Especifica el precio mínimo al que desea venderlo. Si el precio de mercado supera este precio, su orden se ejecutará. Y ahí observamos pues una imagen, ¿no? Ponerlo un poquito más grande. Ponerlo, creo que quede por encima la imagen. Ahora sí. Bueno, ahí observamos en este ejemplo, que ustedes pues lo pueden hacer también allá en el simulador, es un ejemplo de cómo hacer una compra, ¿sí? ¿Cómo es que es una compra? Pues aquí donde dice action o acción, ¿sí? Acción es como la operación, ¿no? Operación que se va a realizar, buy es compra, luego symbol es el ticker, ese código que identifica cada una de las acciones, en este caso es Google, G-O-O-G, de Google, ese es el símbolo. Quantity, cantidad, 35 acciones. Luego, order type, tipo de orden. Una orden límite o orden límite. Precio, 85 con 45. Duración, good till date, o sea que esté bueno hasta tal fecha. ¿Y cuál es? En este caso, la que dice allí, febrero 23 de 2024. Bueno. Ya después de que ustedes han ingresado esa información, pues le dan clic a Preview, ¿sí? Para ver cómo va a quedar. Bueno, a ver. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta diapositiva? Órdenes de suspensión del mercado o Stop Market Order. Una orden stop es para evitar perder demasiado dinero en una posición, razón por la cual también se denominan órdenes stop loss. Para comprar, quiere asegurarse de obtenerlo antes de que el precio suba demasiado y se lo pierda. Y para vender, quiere venderlo antes de que el precio baje demasiado y pierda demasiado dinero. Un momento, ya, qué pena. Detalles de la orden de suspensión del mercado. Las órdenes de stop funcionan exactamente al contrario de las órdenes de límite. Usted especifica un precio malo y su orden se ejecutará si el precio cae por debajo de eso. Para comprar usaría una orden de stop si está pensando en comprar una acción, pero no quiere comprarla hasta que el precio comience a subir. En este caso, establecería una orden stop por encima del precio de mercado y tan pronto como el precio de mercado supere su precio stop, su orden se ejecutará. Para vender funciona como una prevención de pérdidas. Establecería su precio de parada en el punto en el que se desea venderlo, si el precio sigue cayendo, porque piensa que si cae tanto, seguirá cayendo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, voy a ampliar esta imagen. Ok. Por acá. Ok. Bueno, ahí tenemos entonces una orden de suspensión. Vemos que la acción o la operación es comprar, que es buy,
El símbolo, en este caso no es Google, sino ahora es Apple, AAPL. La cantidad son 75 acciones. Tipo de orden, en este caso es Stop Order, ¿sí? Orden de parar, de detenerse. Precio 140 cada acción, costosas, ¿no? Y Good Till Cancel, ¿sí? O sea que esa orden se puede o va a estar activa hasta que se cancele, o sea, todo el tiempo. Las órdenes, este es otro, órdenes trailing stop o de parada dinámica. Las órdenes trailing stop siguen al mercado. En lugar de establecer una orden stop de compra en $50, por ejemplo, establecería una orden de trailing stop para que se ejecute tan pronto como el precio suba $1. Detalles de las órdenes de parada dinámica. Al principio esto puede sonar como una orden stop o limitada normal, pero es completamente diferente. Por ejemplo, suponga que coloca una orden de compra trailing stop por $1 en una acción con un precio actual de 100. Si el precio cae a 95, pero luego vuelve a subir a 96, su pedido se ejecutará porque el precio aumentó $1 desde su punto más bajo desde que realizó su pedido. Si está haciendo una estrategia a largo plazo en la que cree que una acción está cayendo ahora, pero quiere asegurarse de comprarla tan pronto como el precio comience a subir, una orden de stop móvil, ¿sí?, es su mejor alternativa. Por otro lado, puede usar una orden de venta con tope dinámico para asegurarse de vender automáticamente su posición si el precio comienza a caer. Sin embargo, qué tan alto suba primero. Sin importar qué tan alto suba primero. Muchos inversionistas prefieren usar las órdenes trading stop sell, ¿sí?, en lugar de las órdenes reguladoras de stop sell para estar seguros de conservar las ganancias que hayan obtenido. Bueno, ¿cómo colocar una orden de compra? ¿Me ayudan por favor leyendo esto? ¿Cómo colocar una orden de compra o venta? Acción. Aquí es donde establece qué tipo de pedido va a hacer. Puede comprar, vender, cubrir o vender en corto una acción. El valor predeterminado siempre es comprar, por lo que si desea deshacerse de una de sus acciones, no olvide cambiar el tipo de orden o terminará con aún más. La mayoría de sus pedidos probablemente serán de compra y venta, a menos que sea un usuario un poco más avanzado. 2. Símbolo. Aquí es donde ingresa el símbolo de la acción o ETF que desea negociar. En el ejemplo anterior ingrese AAPL, Apple, que es el símbolo bursátil de Apple. Como puede ver, una vez que ingresa el símbolo de la acción, aparecerá una cotización que le brinda toda la información importante sobre la acción, así como un gráfico que muestra el movimiento de la acción durante el día de negociación actual. 3. Cantidad. Aquí es donde ingresa cuantas acciones desea. Si accidentalmente pide más de lo que puede pagar, no se preocupe. El sistema evitará que se arruine accidentalmente o rompa alguna regla. 4. Tipo de orden. Aquí es donde establece el tipo de orden. El valor predeterminado es siempre una orden de mercado y esto es lo que la mayoría de la gente usará la gran mayoría del tiempo. Las órdenes de mercado se ejecutarán tan pronto como sea posible el precio de negociación actual. Las órdenes limit y stop le permiten establecer un precio específico que determinará cuándo se ejecuta su orden. Puede ir aquí para obtener más información sobre cómo funcionan los diferentes tipos de órdenes. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces vemos allí, ¿no? Ese es como el esquema que aparece para que ustedes puedan colocar una orden, sea de comprar o de vender. De comprar es buy, de vender es sell, ¿sí? Obviamente escogen el ticker, la nomenclatura esa para, en este caso, las acciones de Apple, AAPL. Luego en el tercer campo tenemos quantity, la cantidad, ¿sí? Cantidad. Cuarto, eh, tipo, ¿sí? Type. ¿Qué tipo de orden? Entonces, de mercado, ya sabemos, se ejecuta de forma inmediata. Normalmente lo utilizan los corredores que tienen poca experiencia, los nuevos.
porque puede que el precio suba mucho de un momento a otro y colocan esa orden de mercado, pues es bastante probable que no les vaya tan bien. El punto número 5 dice Limit Stop Price. Ah, ok, que el precio sea o límite o que sea de parada. Y Good Term, bueno, sería algo así como el término de duración. Entonces puede ser Good Today, o sea, vigente durante todo el día, ya mañana no tiene vigencia. Good till cancel, o sea que está vigente todo el tiempo hasta que se cancele la orden. Es la única forma de tenerlo. Y no más. Ujú. Acción. Vamos a mirar el cuadrito este de acción, action, operación. Aquí es donde establece qué tipo de pedido va a ser. Puede comprar, vender, cubrir o vender en corto una acción. El valor predeterminado siempre es comprar, por lo que si deseas hacerse de una de sus acciones, no olvide cambiar el tipo de orden o terminará con aún más. La mayoría de sus pedidos probablemente serán de compra y venta, a menos que sea un usuario un poco más avanzado. Símbolo, ¿sí? El ticker. Aquí es donde ingresa el símbolo de la acción o ETF que desea negociar. En el ejemplo anterior ingresé AAPL, que es el símbolo bursátil de Apple. Como puede ver, una vez que ingresa el símbolo de la acción, aparece una cotización que le brinda toda la información importante sobre la acción, así como un gráfico que muestra el movimiento de la acción durante el día de negociación actual. Cantidad. Aquí es donde ingresa cuántas acciones desea. Si accidentalmente pide más de lo que puede pagar, no se preocupe, el sistema evitará que se arruine accidentalmente o rompa alguna regla. Tipo de orden, aquí es donde establece el tipo de orden. El valor predeterminado es siempre una orden de mercado, por defecto. Y esto es lo que la mayoría de la gente usará la gran mayoría del tiempo. Las órdenes de mercado se ejecutarán tan pronto como sea posible al precio de negociación actual. Las órdenes Limit y Stop le permiten establecer un precio específico que determinará cuándo se ejecuta su orden. Puede ir aquí para obtener más información sobre cómo funcionan los diferentes tipos de órdenes. Bueno, continuamos. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo estos otros ítems, ¿sí? O pasos en la colocación de la orden, por favor. ¿Cómo colocar una orden de compra o venta? 5.1. Precio límite de stock. Si está utilizando una orden de mercado, como en el ejemplo anterior, esta casilla aparecerá atenuada ya que no se establece un precio para las órdenes de mercado, sino está utilizando una orden de mercado. Aquí es donde ingresa cuál desea que sea el precio de su orden límite stock. Plazo del pedido. El plazo del pedido es donde usted decide cuándo desea que caduquen los pedidos abiertos. Las órdenes de mercado siempre caducan al final del día de negociación actual. Si realiza una orden mientras los mercados están cerrados, su orden se activará al comienzo del siguiente día de negociación. Si está utilizando órdenes de límite esto, entonces tiene opción de elegir, bueno, hasta cancelar, como el plazo de su orden. Esto mantendrá sus pedidos abiertos hasta que alcance su precio límite stock o hasta que cancele manualmente el pedido. El control deslizante de las acciones. Si no está seguro exactamente de cuántas acciones desea, puede usar el control deslizante de las acciones para ajustar la cantidad desde una acción hasta el máximo que puede pagar. Además que mueve el control deslizante, el sistema calculará el costo total, lo que le permite ver rápidamente cuánto gastaría por diferentes cantidades, en lugar de tener que ingresar manualmente un nuevo número para cada estimación. Vista previa del pedido. Una vez que haya ingresado toda información necesaria, la vista previa del pedido le dará el costo estimulado de su transacción. Si le gusta lo que ve, presione el botón vista previa del pedido y obtendrá una solicitud con conformación final. El botón vista previa del pedido
cambiará a confirmar pedido. Ahora, si todo se ve bien, presione el botón de confirmación y listo. Ha realizado su primer stop. Profe, yo tengo una pregunta con respecto al tema de las limitaciones de precio de una acción y otra. Sí, ¿Qué pasaría si yo, bueno, limito el valor de una acción y al momento de, digamos que la volatilidad del mercado, esa sí. acción aumenta? Yo puedo darle, o sea, como correr la acción para que siga ganando precio, o si yo limito la acción, no puedo, digamos, una opción de abrir la acción que siga aumentando el precio. ¿Se refiere a poder controlar el precio de la acción? ¿Es lo que se refiere o la orden? No, no, o sea, las acciones tienen un límite según el mercado de todo, ¿cierto? Yo me voy a retirar cuando cuando mi acción de por lo menos de Apple esté en 15,000 pesos. Sugiero yo que ahí tengo una ganancia satisfactoria para mí, Ok. ¿cierto? Pero al final del día o a las más o menos 11, más o menos que cambien las tasas, veo que ya puede pasar de los 15. Yo puedo abrir la acción para que siga ganando, o cuando yo doy el stop no me permite seguir en el mercado. Mm. No, no lo entendí muy bien, pero ojo con lo siguiente. El precio de la acción no lo podemos nosotros manejar, ¿no? Lo está No, 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 manejando no, no. Es que yo allá no voy a manejar la... el precio de la acción. Ok. Yo no voy a manejar el precio de la acción. La, la orden de compra, ¿sí? La orden de compra, usted la establece con las condiciones como vemos ahorita. Em, Veamos, por ejemplo, póngame un ejemplo para yo poder decirle. Por eso, la misma. O sea, yo voy a, compro la acción de Apple, ¿cierto? Ok. El límite máximo que yo estoy dispuesto a pagar o a ganar en esa acción es de 20,000 pesos, ¿cierto? A lo que llegue al 20,000 pesos, la acción, el límite del stop no me permite seguir ganando aunque la acción suba, ¿cierto? Ahora, Ojo, hay ojo, una opción ojo. en el mercado que me permita abrir luego de que ya coloque yo ese stop ahí a mi inversión. No, no. No, si usted ya puso la orden, ¿sí? Digamos, usted ahorita por la noche coloca la orden. ¿Cuándo se va a ejecutar? Posiblemente mañana cuando empiece el mercado, ¿sí? Una vez se ejecuta la orden, ya, ya no hay marcha atrás. Ya se le cobró una comisión, ¿sí? Por esa compra. También se le va a cobrar una comisión si vende y así, ¿sí? No se puede reversar una vez se ha ejecutado. Ahora, si todavía no se ha ejecutado, como por ejemplo, si coloca la orden ahorita y antes de la medianoche va y la cancela, pues ahí no hay ningún problema, ¿sí? Pero ya cuando ha iniciado el mercado de valores, eh, hay menos probabilidades de que se pueda cancelar, ¿sí? Ah, La ok. orden. Ujú. Bueno. Posiciona abiertas o marcadores de rentabilidad. Entonces, su página de posiciones abiertas, ¿sí? Que puede configurar así allá en el How the Market Works. Su página de posiciones abiertas le brinda una vista rápida de todas las acciones, ¿sí? O ETFs, fondos cotizados en bolsa, que posee, mostrando información importante como el precio que pagó, lo que valen ahora, cuánto ha ganado o perdido por cada una, ¿sí? La pestaña Fondos Mutuos le muestra la misma información para sus fondos mutuos, pues si tiene alguno. También tiene la opción de ver cada posición como mini gráficos de un día, de 30 días o un año. La pestaña predeterminada es vista estándar, que se encuentra justo encima de su lista de posiciones abiertas y puede alternar entre los diferentes gráficos seleccionando la pestaña adecuada. Indicadores claves de rentabilidad. Hay dos tipos principales de índices de rentabilidad, los de razones de margen y los de razones de rendimiento. Una relación de margen le dirá que también una empresa convierte sus ingresos en ganancias.
Estos índices pueden indicar a los inversores el costo marginal de atender a los clientes y arrojar luz sobre los costos fijos asociados con el funcionamiento del negocio. La mejora de los índices de margen indica que la compañía está aprovechando efectivamente sus gastos para producir más ganancias para los accionistas. Los índices de rendimiento le dirán que también la empresa usa los activos en su balance general para producir una ganancia. Si una empresa requiere una gran cantidad de activos para generar $1 de ingresos, eso significa que necesita invertir mucho dinero, ¿sí? Para aumentar sus resultados. Los índices de rentabilidad son más útiles cuando se utilizan para comparar empresas en la misma industria. Si una empresa tiene constantemente índices de rentabilidad más altos que los competidores en la misma industria, pues es una indicación de una ventaja competitiva. Los inversores deben buscar empresas con ventajas competitivas que se negocien a un precio justo. Los inversores deben ser conscientes de la estacionalidad de la industria al evaluar los índices de rentabilidad histórica de una empresa. Las industrias minorista y de publicidad generalmente tienen cuartos trimestres sólidos, pero los resultados del primer trimestre son mucho más moderados. Como tal, no sería apropiado comparar índices de rentabilidad en el primer trimestre con el cuarto trimestre del año anterior para empresas en este tipo de industrias. En general, las comparaciones históricas deben hacerse con el mismo periodo de años anteriores. ¿Okay? Razones de margen. Como se señaló anteriormente, los índices de margen son una medida de cómo una empresa convierte los ingresos en ganancias. Los índices de margen más comunes son el margen bruto, el margen operativo y el margen de beneficio neto. El margen bruto compara las ganancias brutas con los ingresos. El factor central para determinar el margen bruto es el costo de los bienes vendidos. Solo tiene en cuenta los costos directamente relacionados con los productos vendidos y ningún otro gasto en el negocio. Si una empresa tiene un gran margen bruto o un margen bruto alto en relación con sus pares, es una indicación de que puede cobrar una prima por sus productos. La disminución de los márgenes brutos en la industria podría indicar una mayor competencia. El margen operativo compara el beneficio operativo con los ingresos. Además del costo de los bienes vendidos, las ganancias operativas también tienen en cuenta los gastos operativos estándar, como los gastos de marketing, ventas generales y administrativos. No incluye cosas como intereses sobre la deuda o impuestos sobre la renta. El margen operativo es una buena medida de la eficiencia de una empresa en sus operaciones. Una empresa de rápido crecimiento puede tener un margen operativo pequeño o incluso negativo, pero debería mostrar una mejora con el tiempo a medida que aumenta los ingresos. El margen operativo también se utiliza para evaluar la calidad de la gestión, ya que una buena gestión encontrará formas de mejorar la rentabilidad y la eficiencia. El margen de beneficio neto toma los beneficios finales de una empresa divididos por los ingresos. Tiene todo en cuenta, incluidos los impuestos y los intereses. Si una empresa tiene una gran carga de deuda o altas tasas de interés en su deuda, pues aparecerá en su margen de beneficio neto. Si pueden minimizar los impuestos, esto también aparecerá. Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de cualquier gasto o ganancia de una sola vez que pueda crear anomalías en el margen de beneficio neto. Bueno, razones de retorno. ¿Quién no oye, por favor, leyendo razones de retorno? Razones de retorno. Los índices de rendimiento miden qué tan bien una empresa usa su balance general, uno de los 3 estados financieros principales para generar ganancias. Hay 2 índices de rendimiento a los que los inversores deben prestar atención: el rendimiento de los activos y el rendimiento del capital. El rendimiento de los activos analiza qué tan bien una empresa utiliza sus activos e inversiones para generar ingresos. Si no es así, sería mejor para la empresa pagar su deuda que invertir en el negocio, lo cual es una señal preocupante. El rendimiento del capital es un buen indicador del potencial de crecimiento de una empresa, dado que indica que también una empresa puede usar los fondos que recaudó para aumentar las ganancias. También indica el límite superior en el crecimiento de las ganancias por acción. Si una empresa quiere seguir creciendo, necesita recaudar más efectivo para invertir, pero tendría que emitir acciones adicionales para los inversores o aumentar la deuda, lo que tiene un costo.
Como tal, el rendimiento de capital se considera como un límite superior en las tasas potenciales de crecimiento de las ganancias. Una empresa que pueda desplegar sus activos de manera efectiva para generar ganancias lo hará mejor que una empresa que es menos eficiente con sus activos. Un rendimiento mejorado de los activos puede indicar que una empresa está viendo economías de escala mejoradas a medida que crece el negocio. El rendimiento del capital solo analiza que también una empresa utiliza el capital de los accionistas para generar ganancias. En términos generales, un mayor retorno sobre el capital indica un negocio más eficiente, pero una empresa podría evitar el capital en favor de la deuda para invertir y aumentar los activos. Usar el rendimiento del capital en combinación con el rendimiento de los activos puede ser más útil que mirar el rendimiento del capital solo. ¿Cómo interpretar los índices de rentabilidad? Echemos un vistazo a cómo interpretar los índices de rentabilidad en varios escenarios. Históricamente, una empresa ha tenido un margen bruto muy fuerte. Produce consistentemente un margen bruto en el rango del 60%. Sin embargo, su margen operativo es muy bajo, solo el 2%. Eso es en realidad una mejora significativa en los últimos años cuando estaba produciendo ganancias operativas negativas. Esto es típico de muchas acciones de crecimiento. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces ahí vimos rendimiento del capital, ¿no? Perfecto. Bueno, y yo continúo. Entonces, mostrar un margen de beneficio operativo positivo por primera vez puede ser un catalizador para una acción. Muestra que la empresa puede escalar el negocio, escalar el negocio y aprovechar los gastos operativos para volverse rentable a largo plazo. Otra situación es comparar dos empresas en la misma industria. Una tiene un margen bruto del 40% y el otro tiene un margen bruto de solo el 15%. La primera empresa, supongamos, puede cobrar una prima por sus productos y servicios, lo que indica una fuerte ventaja competitiva en la industria. Sin embargo, la segunda empresa puede mantener sus precios bajos para aumentar su escala. Los inversores también deben mirar los márgenes operativos respectivos de la compañía para verificar. Si los márgenes operativos de la segunda empresa están en línea con los de la primera, claramente tiene suficiente escala para compensar el menor margen bruto en las ventas de sus productos. Eso podría ser una ventaja para la segunda compañía. Los inversores querrán ver un aumento en el rendimiento de los activos para la mayoría de las empresas, pero una disminución en el índice de ganancias puede ser aceptable si da como resultado un crecimiento general de los ingresos y las ganancias. Lo que es más importante, los inversores quieren que el rendimiento de los activos supere la tasa de interés de la deuda de la empresa. ¿Okay? Bueno, fondos cotizados en bolsa o ETF. ETF significa, pues, fondo cotizado en bolsa. Son fondos mutuos en muchos sentidos, pero cotizan en una bolsa de valores normal como una acción y su valor está determinado tanto por el valor de los activos subyacentes como por el valor del ETF en sí. Los ETFs no suelen gestionarse de forma activa, sino que funcionan como un índice. El fondo se establece para realizar un seguimiento de una cesta de acciones u otros activos en una determinada clase preexistente. Un ejemplo es el ETF Spider SPY. Este fondo se basa en el Standard & Poor's 500, ¿no? El índice Standard & Poor's 500. Significa que todas las acciones del ETF SPY representan una pequeña parte de las acciones o del índice de las 500 empresas en el índice Standard & Poor's 500. Casi todos los índices bursátiles populares tienen un ETF que los rastrea diariamente, pero no es el único tipo de índice que seguirá un ETF. También hay ETF que están diseñados para seguir los productos básicos, como por ejemplo USO, United States Oil Fund LP, y DBO, Invesco DB Oil Fund. Se basa en el precio del petróleo y de las empresas que extraen o refinan el petróleo, mientras que GLD y SLB sigue el precio del oro y la plata, respectivamente. Entonces, los ETFs son muy útiles porque es una manera fácil de comprar una amplia gama de activos a la vez. Se evita vencer al mercado, ¿sí? O sea, ganarle al mercado, permitiendo comprar el SPY ETF y estar muy cerca de igualar el rendimiento del mercado
automáticamente. Según ETF Database, los ETF se clasifican en las siguientes 9 categorías. Primera categoría, bonos renta fija. Segundo, capital. Tercero, commodity. Cuarto, monedas. Quinto, propiedad raíz. Sexto, apalancadas. Séptimo, volatilidad. Octavo, inverso. ¿Sí? Y noveno, ETFs alternativos. Aquí tenemos entonces en esa tabla con naranja la clasificación de los fondos cotizados en bolsa. Entonces, en este primer bloque tenemos bonos de renta, bonos o renta fija, o sea, como acciones. Segundo, tenemos capital. Y ahí entre capital tenemos, o podemos observar allí que está all capital equities, o sea, los equities son acciones, ¿no? Las acciones que tengan cualquier valor de capital, bueno, de capitalización bursátil. Unas son grandes, otras son medianas, otras pequeñas. ¿Qué más? Tenemos información sobre los energy equities, o sea, las acciones de las empresas de energía. Bueno, y así muchos más. Y tenemos en la parte inferior, ¿sí? Los de commodity, monedas, propiedad raíz, apalancados, volatilidad e inverso. Entonces, los ETF de petróleo y gas invierten directamente en petróleo o gas, sus materias primas subsidiarias. Estos fondos que siempre utilizan la exposición a futuros para invertir en sus respectivas materias primas. Los ETF de bonos inversos brindan una exposición inversa a los puntos de referencia populares de renta fija. Se puede utilizar para beneficiarse de las caídas en el mercado de bonos, ya que están diseñados para aumentar su valor cuando el precio de ciertos índices de renta fija baja. Los ETFs son acciones de crecimiento de gran capitalización, invierten en acciones de empresas en crecimiento que tienen un elevado tamaño de capitalización de mercado, generalmente de 10 millones o más. Dado que las acciones de SPY son propietarias de todas las acciones del Standard & Poor's 500, pues sus participaciones, son un libro abierto. SPY otorga mayor peso a las acciones con valores de mercado más alto, para que pueda saber cuáles son sus principales acciones en cualquier momento. Es importante tener en cuenta que SPY, ¿sí?, pondera las acciones en función del valor de las acciones disponibles para negociar. Esto significa que está dominado por las empresas más grandes. Solo las 15 acciones más valiosas de las acciones de SPY representan aproximadamente 1/3 de su valor. Existen algunas diferencias principales entre los dos, pero la más importante a tener en cuenta es que los fondos mutuos se administran activamente, lo que significa que hay un administrador de cartera y un equipo de analistas que compran y venden activamente valores en el fondo para tratar de obtener el menor rendimiento dado el propósito del fondo mutuo, mientras que el ETF no se gestiona activamente, sigue un índice preexistente. Esto significa que los activos subyacentes de la mayoría de los ETF no cambian mucho. La composición de un ETF de Standard & Poor's 500 no va a cambiar mucho con el tiempo. Algunas otras diferencias importantes son, primero, los ETFs se negocian en una bolsa al igual que una acción. Segundo, los ETFs pueden tener una forma ligeramente diferente del valor liquidado de sus tenencias. Eso significa que puede ser posible comprar un ETF por un poco menos que el valor de los valores que representa, generando una oportunidad de obtener ganancias a través del arbitraje. Tercero, los ETFs suelen tener tarifas más bajas que los fondos mutuos. A menudo es más fácil realizar un seguimiento de los activos subyacentes en un ETF, ya que no cambian tanto como los fondos mutuos. Al igual que un fondo mutuo, si un activo subyacente de un ETF de su propiedad paga un dividendo, se transfieren a los miembros titulares del ETF, ¿sí?, por lo que puede recibir un pago de dividendos de ETF. Los ETF también se pueden dividir. Por lo general, esto sucederá una vez al año y todos los ETF creados por una empresa se dividirán al mismo tiempo. Bueno.
De acuerdo al teorema de separación de Fisher, un individuo que participa en un mercado tomará una decisión o su decisión de consumo intertemporal sujeto a una restricción racional de producción y luego elegirá un nivel de consumo adecuado a sus preferencias y restricciones presupuestarias, prestando o endeudándose a una tasa de mercado. En un mercado perfecto existirá una única tasa de interés o costo capital. En la práctica, el funcionamiento del mercado no es perfecto, existiendo fricciones de mercados o costos de transacción que invalidan el teorema de Fisher en su forma más pura. Sin embargo, el trasfondo del postulado de Fisher es un paso importante en la decisión de inversión. Necesariamente debemos concebir la decisión de ahorro-inversión como una estrategia práctica que procede a la decisión de consumo. ¿Okay? Bueno. Análisis fundamental. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta diapositiva? Análisis fundamental. Los inversores consideran que el mercado tiene una eficiencia débil y por tanto el precio de las acciones no es representativo de su valor. El inversionista que utiliza el análisis fundamental busca estimar el valor de cada acción, utilizando información sobre la empresa procedente de varias fuentes y realizando una serie de cálculos para, al final, determinar si la acción está sobrevalorada o infravalorada, y de este modo podrá ofrecer una recomendación de compra o de venta. El análisis fundamental puede plantearse de dos maneras. Primero, bottom-up. El analista investigará a la empresa, el sector y el país. Por tanto, el analista de valores deberá hacer un estudio de las ventajas y desventajas de la compañía. Su trabajo no solo se centrará en los elementos financieros fundamentales de la empresa, tales como el apalancamiento, el rendimiento o la liquidez, sino que además analizará quiénes conforman el equipo directivo, gobierno corporativo, qué tipo de productos y servicios vende, posiblemente el impacto ambiental, legal o colateral en la comunidad o sociedad derivado de su actividad, y el grado de diversificación y o concentración en toda su cadena de valor, dependencia de un proveedor o cliente estratégico, o bien se trata de mercados atomizados, etc. Después de estudiar la empresa, se deberá analizar el sector y la estructura del mercado, identificar si el producto o servicio ofrecido está inmerso en un mercado de competencia perfecta, competencia monopolística, oligopolio, monopolio o monopsonio, etc. Se deberá analizar si existen barreras de entrada, la dependencia del sector con el desarrollo tecnológico o la existencia de algún factor exógeno del mercado que lo pueda afectar. Proteccionismo arancelario, impuestos, reformas legales, guerras, etc. El último paso será analizar la economía del país, evaluar si está en etapa de crecimiento o en un periodo recesivo, analizar la tendencia de la inflación total y subyacente, considerando si se mantiene baja y estable, estudiar la evolución del mercado de trabajo y evaluar si el país es capaz de generar reservas de divisas. Bueno, muchas gracias por la lectura de esta diapositiva. Ahorita vamos a ver el otro tipo de análisis que es fundamental, que es el top-down, ¿cierto? El analista comenzará su investigación económica, luego política y financiera sobre el país, luego continuará con un análisis sobre el sector económico y por último analizará la empresa. Una vez examinado el contexto de la empresa objetivo, es necesario utilizar herramientas que permitirán conocer el valor de la acción de la empresa en estudio. El análisis fundamental se sirve de dos técnicas básicas, la valoración absoluta y la valoración relativa. Valoración relativa o por múltiplos. En ella, por múltiplos se calcula el valor de una empresa a través del valor conocido de otras empresas comparables. Este método asume que los mercados son eficientes y que toda la información disponible se encuentra contenida en los precios.
Indicador PER o PE, Price to Earnings significa, ¿cierto? Corresponde a la sigla inglesa Price to Earnings Ratio o relación precio-ganancia. Es el múltiplo de valoración de relativa más extendido en la práctica. El PER mide la relación entre el precio de mercado de una acción, P, y su beneficio por acción, que es el BPA, beneficio por acción. Entonces, al aplicar la fórmula sería el precio de la acción sobre el beneficio por acción y eso me daría el PER. El valor de una empresa se calculará multiplicando el beneficio con un PER adecuado. Indica el múltiplo con el que está valorando el beneficio de una empresa en la bolsa. El PER incluye aspectos de riesgo y expectativas de crecimiento y se utiliza para clasificar acciones en relación a otras. Puede registrar los últimos 12 meses, ¿sí? Que es el training PE, o la relación proyectada en el futuro, forward, ¿sí? Price to earnings. En concreto, price to earnings muestra cuántos años hacen falta para recuperar la inversión, de mantenerse constantes los beneficios y ser distribuidos en su totalidad en forma de dividendos. Así, el price to earnings entrega una base para comparar empresas. Si estas tienen medidas financieras similares, aquella con menor PE, pues será la más barata y constituye una oportunidad de compra. Sin embargo, a causa de las diferentes estructuras patrimoniales, pues se recomienda usar el price to earnings para firmas de un mismo sector o contra el promedio del mercado. Sí, el top down. Bueno, modelo de descuento de dividendos. Según el modelo de descuento de dividendos de Gordon, 1959, el precio de una acción es el valor actual de los dividendos futuros. Si además consideramos que los dividendos son una parte de los beneficios por acción, pues podemos desarrollar la ecuación del PER, que dice allí PER igual div, ¿sí? T, dividendo en el instante de tiempo T, dividido entre K sub E menos G. K sub E, como dice allí, es la tasa de descuento de mercado. Menos G, G es la tasa de crecimiento de los dividendos, esa diferencia, ¿cierto? Va ahí en el numerador y ello dividido, o el dividendo dividido entre esa diferencia. Luego, aparte de ya tener eso, entonces luego calculamos el beneficio por acción o BPA, el que tenemos acá. ¿Sí? BPA. Que eso va a ser igual a que en el denominador el mismo BPA. Y en el numerador tenemos dividendos, ¿sí? Por 1 más G dividido K sub E menos G, que se ya hemos visto, ¿no? Tasa de descuento de mercado. 1 menos B, ¿qué significa? Es el payout, o el pago de la empresa, o tasa de reporte del beneficio por acción. En definitiva, teóricamente, el P representa un valor actual de los pagos de dividendos futuros. Entre los aspectos negativos del PER encontramos los siguientes. Primero, este último es un factor estático que solo se refiere a un ejercicio. Por tanto, el concepto solo se deja dinamizar de manera ilimitada a través de una observación de diversos años futuros. Por otra parte, su aplicación de comparaciones de peer group apenas es posible, porque es muy difícil cumplir con el requerimiento de que las empresas comparables demuestren perspectivas contrastables de crecimiento a largo plazo, es decir, que corresponda no solo al tamaño, sino también a la longitud del crecimiento. Price to book value, ¿sí? O razón price to book value. Mide la relación entre la capitalización bursátil de una empresa y el valor contable de su patrimonio. MB es el valor de mercado del patrimonio, definido como el producto entre el número de acciones en circulación por el precio de mercado en bolsa. BV, el valor en libros del patrimonio definido como el patrimonio neto de la empresa de acuerdo al cierre contable en un periodo determinado. BLPA, valor en libros por acción, se calcula como el patrimonio neto de la empresa sobre el total de acciones en circulación. Return on Equity se define como el cociente entre el beneficio neto después de impuestos sobre los fondos propios y tradicionalmente ha sido un ratio utilizado para medir la rentabilidad de una compañía, ¿sí? Return on Equity. Sería el mismo ROE, ¿no? Earnings per share o GPA, el beneficio neto después de impuestos sobre el total de acciones en circulación. Payout ratio, tasa de reparto de beneficios por acción. Ejemplo, R es la tasa de descuento del mercado, G, la tasa de crecimiento de los dividendos. Fórmula entonces de ambos, pues sería el market value sobre el book value. Bueno, ¿quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Relación entre price y bond
Value. El ratio Price Bond Value señala que cuánto pagan los accionistas por el patrimonio neto de una empresa. Si el ratio es menor a 1, se podría pensar que el mercado está subvaluando la firma por alguna razón de corto plazo, lo que podría representar una compra barata en el caso de que los otros fundamentos sean favorables. Perdón. Si el resto de los indicadores no acompañan un PB menor a 1, puede implicar que la firma no tiene buenas perspectivas. Como aclaración, el PB no es fiable para estudiar casos de compañías con muchos activos intangibles, ya que suele estar sobreestimado. Considerando que el ROI, Return of the Quality, puede ser definido como el ROE, el EPS sobre el VLPA, el cociente entre las ganancias por acción y el valor en libros por acción. Tomando en cuenta que el ROE se basa en las ganancias esperadas del próximo periodo. La expresión del Price to Book Value puede ser reescrita bajo el modelo de los descuentos de dividendos. Gordon, 1959. ¿Cómo? Entonces tenemos la fórmula de sub 0 BP igual a ROE por Payot ratio sobre R menos G. La expresión anterior puede ser reducida aún más, relacionada a la tasa de crecimiento de G con el retorno de capital de ROE igual a G igual a 1 menos el Payot ratio por el ROE. Sustituyendo esta expresión en la ecuación, PB sobre BV igual a ROE menos E sobre R sobre menos G. Esta última expresión establece una relación entre el retorno de capital de una empresa en etapa de estabilidad o madurez y la lenteza de retorno de sus proyectos. Una vez valorada la empresa, es necesario determinar una política de gestión de activos para confirmar la cartera de acciones. Muy bien, muchas gracias, Juan David. Bueno, ¿quién me ayuda, por favor, leyendo análisis técnico, por favor? Análisis técnico. Entendemos por análisis técnico el estudio de los movimientos de mercado, principalmente mediante el uso de gráficos con el propósito de pronosticar tendencias de los precios. El auge del análisis técnico es enorme y es usado tanto por inversionistas institucionales, hedge funds, fondos de pensiones, aseguradoras, entidades bancarias, etcétera, como por inversionistas independientes. Algunas de las razones por las cuales este tipo de análisis es ahora más popular son las siguientes. 1. La reducción de precios del hardware y software informáticos que le permite a cualquier persona que tenga un computador acceder a plataformas de negociación y gráficos que permiten aplicar este tipo de análisis. 2. El desarrollo de los mercados y el crecimiento de la cultura financiera de los inversionistas. 3. Desarrollo y sofisticación de las sociedades comisionistas de bolsa. 4. Aparición de muchos difusores y redifusores de información, seminarios, cursos online, especializaciones, etc. 5. La simplicidad de aplicar estrategias de análisis técnico para realizar inversiones con éxito. Las principales fuentes de información y las variables claves de análisis técnico son el precio, ya que considera que el precio refleja toda la información y el volumen de negociación,
que es una variable muy importante, ya que dependiendo de el movimiento del precio tendrá más o menos fuerza y confirmará mejor o peor las tendencias. Es decir, en este análisis el estudio de las tendencias es fundamental. Con esta herramienta podremos analizar diferentes instrumentos financieros como acciones, derivados y materias primas, entre otros. Los precios del mercado y sus respectivos movimientos expresan toda la información. A diferencia del análisis fundamental, el analista técnico no le hace falta conocer los factores fundamentales de la compañía que hace que el precio varíe, sino que analizará los precios que son la consecuencia de los resultados de la compañía y actuará, como he comentado, en base a los precios. Perfecto, entonces muchas gracias por esa lectura sobre el análisis técnico. Por tanto, todo factor que pueda afectar el precio de un valor está descontado y por ello, solamente estudiando esta variable, además del volumen de negociación, podremos realizar nuestro análisis. Los precios siempre se mueven por tendencias. La tendencia se refiere al movimiento de los precios en una dirección en un momento dado. Con análisis técnico lo que buscamos es identificar, ¿sí?, estas tendencias, reaccionar en base a ellas y operar de manera favorable. Otro de los objetivos del análisis técnico es identificar los cambios de tendencia para hacer cambios en nuestras posiciones y que redunde en nuestro favor dicho cambio. Para entender el funcionamiento del análisis técnico se requiere conocer tres principios en los que se soporta. Uno, los movimientos del mercado lo descuentan todo. Los analistas técnicos asumen que cualquier cosa que posiblemente pueda afectar un activo, ya sean aspectos fundamentales, psicológicos o políticos, se reflejan directamente en el precio del mismo. Cuando los precios están subiendo, independientemente de las razones por las que lo esté haciendo, entendemos que la demanda está superando la oferta y en este caso los datos fundamentales están saliendo positivos. Si los precios están cayendo, para el analista la oferta es superior a la demanda y aquí los fundamentos son negativos. Con esta definición no afirmamos que los técnicos ignoren por completo los aspectos fundamentales. La manera correcta de interpretar este principio es que los analistas técnicos estudian los aspectos fundamentales de forma indirecta. La causa de los mercados alcistas o bajistas están en la fuerza subyacente de la oferta y la demanda, es decir, en los fundamentos económicos de un mercado. El analista técnico sabe que hay razones por las que los mercados suben o bajan, pero no cree que sea necesario saber cuáles son esas razones para realizar un adecuado pronóstico. Considera que todo afecta al precio y todo se refleja en él. Entonces es necesario solo estudiar el precio del mercado. Bueno, ¿quién me ayuda? Alguien diferente que me ayude leyendo este, por favor. Los movimientos del mercado lo descuentan todo. Los precios se mueven por tendencias. Cuando representamos gráficamente un activo, tenemos como único propósito identificar las tendencias del precio y tratamos de determinar si dichas tendencias están en etapa de nacimiento, desarrollo o finalización. Por supuesto que todo inversionista buscará en primer lugar entrar a un activo en dirección a su tendencia principal, y entre más joven sea la tendencia, mayor porción de la misma podrá capturar y así salir ganador. Siempre una tendencia es más probable que continúe a que se gire. Debemos seguirla hasta que dé señales de volver atrás. La historia tiene una alta probabilidad de repetirse. Este es quizá un principio más importante, pero también el más polémico. Gran parte del análisis técnico y del estudio de los movimientos están basados en la psicología humana, que tiene tendencia a no cambiar. En resumen, lo que indica este principio es que si los patrones han funcionado en el pasado, asumimos que podrán funcionar en el futuro. Esto nos permitirá descifrar el comportamiento próximo de los activos mirando su evolución histórica. Historia en análisis técnico. El análisis técnico moderno se remonta al siglo XIX, aunque tiene su origen en 1585 en Ámsterdam, y fue creado por Charles Henry Dow, creador de la teoría de Dow, donde se asientan los principios de análisis técnico. Dow era un periodista y economista,
Es el precursor de los índices bursátiles y al crear en 1884 un índice formado por 11 acciones, de las cuales 9 eran de las empresas ferroviarias. Más tarde dividió el índice de 2 para separar las empresas ferroviarias de las demás, distinguiendo en 1896 dos índices, el Dow Jones Industrial Average y el Dow Jones Railroad Average. El trabajo de Dom se basa en describir el comportamiento del mercado sin intentar anticiparse a las tendencias ni aprovecharse de la evolución futura de los valores, sino que quería observar la existencia de mercados alcistas y bajistas. Ok, muchas gracias, claro que sí. Bueno, la teoría de Charles Dow se asentaba en varias premisas, empleando solamente las cotizaciones de cierre sin importar las fluctuaciones diarias de los precios. Esas premisas son las siguientes. Primero, las medias lo descuentan todo. Los precios son el resultado de la actuación de las personas que están respaldada por su conocimiento, interpretación de la información y expectativas. Segundo, los precios se mueven en tendencias o movimientos. En primer lugar, encontramos las tendencias primarias o de largo plazo, que abarca desde los 6 meses a un año y se conocen como la marea. En segundo lugar, las tendencias secundarias o de mediano plazo, que van desde las 3 semanas a 3 meses, y también conocidas como olas. Y finalmente las tendencias terciarias menores de corto plazo y son tendencias de menos de 3 semanas y que también se les conoce como ondas. 3. Las tendencias primarias alcistas siguen 3 fases en su evolución. La fase de acumulación o de compra institucional, la fase fundamental o compra por parte del público en general y la fase de distribución o de venta institucional. Cuarto, las medidas deben confirmar las tendencias alcistas o bajistas. Para confirmar estas tendencias es necesario que varios índices conformen la evolución alcista y bajista a la vez, y no solamente uno. Quinto, el volumen confirma la tendencia. Aunque el volumen es una señal de cambio de tendencia, es muy importante como confirmación secundaria de una tendencia. Sexto, una tendencia se mantiene vigente hasta el momento en que se muestren señales claras de cambio de dirección. Para ello tenemos que identificar la tendencia en la que nos encontramos y actuar conforme a esa situación. Bueno, ¿quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Cuadro comparativo entre análisis técnico y análisis fundamental. Análisis fundamental. Este tipo de análisis busca estudiar la causa del movimiento del mercado. Estudia todos los factores relevantes que afectan los precios para determinar su valor intrínseco, valor real. Si el valor intrínseco está por debajo del valor actual del mercado, significa que el mercado está sobrevendido y podrá subir o al menos estabilizarse. Si está por encima, significa que está sobrecomprado y podrá caer o perder fuerza alcista. Análisis técnico. Los analistas técnicos se concentran principalmente en el efecto y no invierten mucho tiempo en las causas. La razón está dada en el primer gran principio del análisis técnico visto anteriormente. El precio lo descuenta todo. Suele afirmarse que los fundamentalistas quieren saber el por qué, el técnico solo está preocupado por el efecto. Es común ver que en muchas ocasiones los gráficos y los análisis fundamentales presentan diferencias. Esto es común al principio de las grandes tendencias. Puede ocurrir que los fundamentales no apoyen ni expliquen lo que el mercado está haciendo. Es habitual que después vuelvan a estar sincronizados, pero quizá ya sea tarde para actuar. En los más fuertes movimientos alcistas o bajistas presentados en la historia en los diferentes mercados del mundo, todo comenzó con cambios pequeños en los fundamentos. Cuando se conocieron los cambios, la nueva tendencia ya estaba plenamente en marcha, siendo entonces el análisis técnico quien detectó el giro de una manera más rápida. El técnico sabe que eventualmente se conocerán las razones de los movimientos de los mercados, pero no está dispuesto a esperar a que esto ocurra.
Perfecto, muy bien. Bueno, ahora veamos las herramientas de análisis técnico. Esto está un poquito extenso, pero bueno, vamos a verlo rápidamente. Gráficos. Gráfico de barras. Este tipo de gráficos ofrecen los 3 precios más importantes de un periodo determinado, que son el punto máximo, el mínimo y el de cierre. Aunque también se suele incluir el de apertura, pues para tener más información. Para su construcción se dibuja en el eje de abscisas el tiempo y en el eje de las ordenadas el precio. Y a partir de ahí, para cada unidad de tiempo se traza una recta vertical donde la parte inferior es el precio mínimo y la parte superior el precio máximo. A partir de ahí, sobre la recta vertical se trazan 2 líneas horizontales, una que refleja el precio de cierre y otra que refleja el precio de apertura. Cuando la barra vertical es muy amplia, nos enfrentamos a un activo altamente volátil. Gráfico de líneas, es el gráfico, este que tenemos acá, el verdecito, es el gráfico de precios tradicional con el que se pierde información, pero se gana claridad, ya que solo refleja el precio de cierre. C, gráfico de vela japonesa o candlestick, es que tenemos acá, ¿no? A la derecha, verde y rojo. Se denomina vela este gráfico porque al unir el precio máximo con el mínimo, la línea resultante parece una vela con su cirio y mecha. La construcción es igual que la del gráfico de barras, con la diferencia de que encontramos un cuerpo principal que refleja el rango entre precio de apertura y de cierre. Si el precio de cierre, es superior al precio de apertura, este tipo principal será de color blanco o verde, y si por el contrario el precio de apertura es superior al de cierre, será negro o rojo. Existe la posibilidad de que el precio de apertura sea igual que el de cierre. En este caso, pues no habrá ningún cuerpo principal y se trazará una línea horizontal que recibe el nombre de doji. Encima y debajo del cuerpo principal encontramos unas líneas que representan los precios máximos y mínimos de un periodo y que son conocidos como sombras. Gráfico de punto y figura. Estos gráficos representan los cambios en el precio siempre que sobrepasen un mínimo previamente establecido e ignora los que no lleguen a este mismo para así identificar más fácilmente las tendencias. A diferencia de los demás gráficos, no tienen en cuenta el tiempo, sino que en el eje de ordenadas se colocan los precios y en el de abscisas solo se registran las subidas y bajadas de precio. Tendencia. Según la teoría de Young, los precios se mueven por tendencia. Una tendencia es básicamente la dirección que siguen los precios y nuestro objetivo para detectar, ¿sí? Que estas tendencias para actuar de la manera más favorable para nuestros inversores. Las tendencias se dividen en 3 según su duración. A varios meses, tendencia menor. Cuando el precio de una acción sigue una tendencia, esto no será totalmente lineal, sino que como fluctúa en forma de zigzag, en esta zona zigzag se identifican unos puntos máximos y mínimos. El primero se conoce como picos y el último como crestas. Según como sean estas, podremos concluir que estamos ante una tendencia alcista si los precios y crestas son sucesivamente más altos que los anteriores. Segundo, tendencia bajista. Si los precios y crestas, por el contrario, son más bajos que los anteriores. Tendencia bajista. Y tendencia lateral, cuando los pasos se mueven en un rango acotado entre un mínimo y un máximo. ¿Quién me ayuda leyendo esta, por favor? Bueno, dice líneas y canales de tendencia. Es una herramienta básica en análisis técnico. Para su construcción es necesario unir con una línea si estamos en una tendencia alcista los sucesivos mínimos de los retrocesos. Por el contrario, si estamos ante una tendencia bajista, se unirán los máximos de las subidas. Cuando ya tenemos la línea de tendencia, es importante determinar lo válida que es, y eso podemos saberlo observando el tiempo que ha permanecido sin ser perforada
y las veces que ha rebotado el precio de esta línea. Es importante la inclinación de la línea de tendencia, ya que según las premisas del análisis técnico, una inclinación fuerte es una señal que el movimiento de los precios ha sido rápido y por lo tanto no son muy estables. Por el contrario, una línea de tendencia con apenas inclinación supone una tendencia mínima, por lo que no es aconsejable operar con ese valor, ya que según el análisis técnico solo es recomendable operar cuando estamos frente a una tendencia, sin importar si es alcista o bajista. Es frecuente encontrarse con algunos fenómenos cuando se utilizan las líneas de tendencia. Por ejemplo, una línea de tendencia que ha funcionado como resistencia puede operar en un periodo posterior como un soporte. Como herramienta complementaria a la línea de tendencia puede utilizarse la línea de canal. Esta se construye uniendo los puntos de los precios que se han alejado de la misma distancia de la línea de tendencia. Cuando podemos construir una línea de canal, esta supone una herramienta muy útil para poder llevar a cabo diferentes estrategias de inversión, como comprar cuando toca la parte inferior del canal y vender cuando toca la parte superior, y detectar deficiencias en las tendencias. Esto se puede identificar si en una tendencia alcista no se alcanza el nivel de la línea de canal, lo que puede conllevar a un cambio de tendencia. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchachos, si quieren vamos a parar aquí porque igual nos queda todavía un poco de diapositivas y vamos a ver el video. Igualmente yo les voy a compartir estas diapositivas, a todo pues esto que estoy mostrando allí, los patrones de gráficos, soportes y resistencias. Bueno, son otras herramientas allí, las cuñas, diamante, medias móviles, osciladores y momentos. Indicadores técnicos más populares, el MACD, Moving Average Convergence Divergence, estocástico rápido de línea, ¿sí? Indicadores de volatilidad como las bandas de Bollinger, la onda de Elliott, ¿sí? Y no sería más. Bueno, entonces vamos a ver el video. Lo tengo por acá. Voy a compartir de todos modos el enlace aquí en el chat. Listo, y lo tenemos. Y darle compartir pantalla. Ok, aquí la tenemos. Acuérdense que está en inglés, ¿no? Que no está agarrando. Permítame un momento. So to make sure that you're in the right, what we call a contest. Hi everyone, this is Professor Smith, and here's a little recording on how to work with this site for our assignment. So to make sure that you're in the right, what we call a contest, you want to look for Spring 2022 TRCC. Remember, you're going to have $100,000 of play money to trade, and the first thing you're going to want to do is click on Make a Trade.
Okay, so if you hover your mouse over that, you're going to see that this site supports stocks. So that's share of individual companies that trade on the US stock markets. ETFs are a special type of fund. We'll talk about that. And then it also supports crypto trading. So that's totally optional if you want to engage in that. So I recommend most people focus on stocks and ETFs. Okay, so if I want to buy something, that's the most basic thing I can do to start this activity. So I'm going to click on stocks, ETFs, cryptos. Now, if I look at these drop-down boxes here, this one that says action, most of what we're going to do is either simply buying or selling. So since you're starting with 100,000 in cash and no stocks, the only thing you can do is buy. So I'm going to click buy. Now, every single stock or fund, which is an ETF, that stands for an exchange traded fund, has a symbol. Okay, so for example, Google is GOOG. And you will see if you type in the symbol, it will give you, usually it's the first item in the drop down is going to be the correct company that you want to buy. How about if you wanted to buy Apple? That's AAPL. Okay, you can find those on Google, for example. If you just type in symbol for, stock symbol for company X, you'll find it. I'm going to trade just because it's been in the news a lot, an oil company, ExxonMobil, which is XOM. Okay, so what you do is you click on, again, that first option and then scroll down to this little stock quote below. Now, here's how you interpret this, guys. This last price here is the price, the dollar price you would pay for one single share. Okay, so right now, okay, this stock is trading. Don't worry too much about this bid-ask difference. It's a little bit more advanced. Just think of this stock as trading for about $76.79 for a single share. Now, here's one way to think about using your $100,000. If you had around $7,000 or $8,000, for example, into 12 stocks, that would spend about $96,000 of your portfolio. So kind of one way to get started is to think about, okay, maybe I want to buy one stock or one fund, and I'm going to spend about, let's say, at most $8,000. Okay, so to figure that out, this quantity box is the number of shares that you want to purchase. So if I click on this calculator, let's suppose, okay, I want to spend $8,000 total of my portfolio on ExxonMobil. All right, so what I would do is I would type in 8,000. That's the number of dollars I want to spend. And I'm going to divide that by the per share price to get the quantity of shares that I'm going to order. Okay, so I'm going to put in 76.79. If it allows decimals, maybe it does not. So I'll just kind of do a whole number here. So that's about 105 shares. Okay, so if I put in 105 here, that's going to be the number of ExxonMobil shares that I'm going to buy. Now let's click on this order type here. I'll probably come back and do another video about these other options later on. A market order means just execute the trade at the best available price. Okay, so I'm going to click market. Now notice these other boxes here are shaded out. The way that market orders work on this site is they execute during what we call standard trading hours, which is Monday through Friday, 9:30 a.m. to 4 p.m. Okay, so what's going to happen is since I'm recording this video before 4 p.m., I should be able to execute this trade and get it into my portfolio right now. If you make a trade like I'm doing right now and it's outside of 9:30 a.m. to 4 p.m., I believe it's going to queue overnight and it's going to execute the next business day. Okay, so that means if you start doing this assignment, for example, on Friday night before a Saturday deadline, it's going to be too late because you wouldn't have a trade made until the following Monday. Okay, so notice how I'm spending about $8,000 as we predicted on 105 shares. Now, suppose I decide, that's a little bit more money than I want to spend. If I change this to 100. If Rhaenyra comes into power, she can cut off any challenge to her succession.
Greens are coming for you, Rhaenyra. Okay, and let's say I preview again. Notice how I'm spending a little bit now less because I'm buying fewer shares. Okay, so you can kind of play with that. Notice how also there's a commission charge that's deducted from your 100,000 of $10 for every trade. Okay, so if I click on click to confirm, I'm going to spend that much money approximately to buy these 100 shares. So I'm going to click that. Okay, so now it gives me a confirmation. Now what I'm going to do to see if it actually executed yet, I'm going to go over to my portfolio. Okay, if you click on open positions. Okay, now let's interpret this screen. You now own the 100 shares. Okay. It tells you the change in the price of the per share. That's what this day's change is. So ExxonMobil is up on the day. Okay, and literally in the seconds that have executed here, right, there's been a little bit of price appreciation. So I've actually made a little bit of money, and that's what the profit and loss column is going to tell you. Okay. Now suppose I wanted to sell some of my ExxonMobil. Okay. I would go into the screen here and I could click trade, and that I think will take you right back. Okay, so now let's suppose I say, you know, 100 shares is too many. I only want to have 50 shares. So that's about half of what we call the position. Okay, so I'm going to click sell. It defaults to sell since I'm trading that ExxonMobil that I had previously bought. And let's say I want to sell half of my shares. I would put in 50, which is half of the shares. Okay. Notice how every few seconds you get a different price quote. You know, this is not a site that gives you literally updating by the second, so it might show you the same data that it did a few minutes ago. Okay, if I click to preview this order, let's see what happens. Okay, always read what it's about to actually do. This is how an actual brokerage site would work. Okay, so I'm going to be selling 50 shares of my ExxonMobil. I'm going to pay another $10 commission. Okay, and if I click to confirm, notice how I'm going to be receiving back $38.18 in cash. All right, so let's click to confirm that order. All right, and now let's see if it updates your portfolio. All right, so click on open positions. And lo and behold, we now own exactly 50 shares because we sold 50 of the original 100 that we bought. Okay. So let's suppose I'll make one more trade. So I'm going to go to make a trade. Let's suppose I want to have a fixed income mutual fund. One of the most widely traded fixed income funds in the world is what we call the AGG, AGG. Okay. So this is instead of stocks, this is a fund that tracks the bond market, okay, which you can read more about in your chapter. Each share trades for $109. Okay, so let's suppose I want to have about $1,000 worth of this fund in my portfolio. That would be about 10 shares, right? So I could do quantity 10, all right, at the market price. Click to preview. Notice how, again, I'm being charged that $10 commission. It's a minus because I'm buying these shares. All right, let's go ahead and click to confirm. All right, it says it was received, order placed successfully. So again, let's go to my portfolio, click on open positions. Okay, so now you're actually building your portfolio. You now have the 50 shares of ExxonMobil from our previous trades, and you now have 10 shares of this fixed income mutual fund or ETF that we call the AGG. Okay, the arrows here tell you whether you're making or losing money. So far, right, ExxonMobil is increasing in value on the day. We've made a little bit of money. And I can see that the AGG is down a little bit, so I'm losing a little bit on the AGG so far.
If you want to see how much cash you have, you go back to My Portfolio, go down to Account Balances, and notice how in net we've spent around 5,000 or so. So that's why we still have a cash balance of about 95,000. Okay. And this line here, the market value of your long positions, that's the value of all the stocks and funds that you own. What's the market value of all of those shares at the moment? Okay, so I can then scroll down, and literally in the seconds that I've recorded this video and made these trades for you guys, right, it looks like I'm down a little bit, it appears to be at this point in time. So that's how you make a basic buy and sell trade. That's how you view your portfolio and keep track of it. And that's how you can tell how much cash that you have left. Perfecto, muchachos. Entonces ahí acabaron de ver un video, ¿cierto? Sobre cómo poner órdenes de compra y de venta y bueno, una explicación bastante detallada, ¿no? De ese funcionario del simulador de How the Market Works. ¿Mm? Entonces, si lo quieren volver a ver, igual ahí yo les acabo de compartir el enlace de esa grabación. Y pues nada, quisiera preguntarles quiénes ya conformaron el portafolio de inversión. Yo, tutor, pues todavía no lo he conformado. Hasta hoy me registré. Okay. Tenía problemas en el tema del registro, pero pues lo pude hacer mediante el que decía que uno podía ingresar por Facebook. Entonces, pues ahí ingresé. Ahí lo único que me generó duda era el capital que decía que pues tenía que seleccionar uno. Pues yo seleccioné 100 Ujú. y pues estoy familiarizándome con el simulador. Ok, perfecto. Excelente. Bueno, pues Sebastián entonces va bien. Me imagino que yo sí también, ¿cierto? ¿Qué más, profe? No, profe, no, de hecho, no me registró todavía. Estaba acomodando esta semana y Bueno, recuerden entonces por favor darle clic a ese enlace porque automáticamente pueden crear su nombre de portafolio de inversión que necesito, ¿verdad? Conocerlo, ¿no? Y que sea, y que yo lo pueda identificar fácilmente, ¿no? Bien importante. sí, señor. Bueno, excelente. Entonces, muy posiblemente nos estemos viendo la otra semana. Muchas gracias a ambos por su asistencia y que pasen una feliz noche. Listo, profe. Bueno, Listo, tutor, igualmente. bueno, con mucho gusto. Hasta luego, ambos. Hasta luego. Hasta luego.